Cuando acecha la maldad, final explicado de la joya de terror disponible en Netflix. Esta película argentina llega a Netflix con excelentes comentarios y varios premios internacionales ganados. Sin embargo, la trama tiene muchos giros, algunos difíciles de comprender, pero aquí te explicamos todo lo que sucedió. Perseguida por los premios de la crítica y del público en Festival del Cine Fantástico en Francia, Cuando acecha la maldad, llega a Netflix. La película de 2023 destaca por la manera gráfica en la que representa una posesión demoníaca que inicia en un pueblo de Argentina y corre el peligro de extenderse por todo el país y por ende por la humanidad. Tengo miedo. Dirigida por el argentino Demian Rugna, reconocido por Aterrados de 2017, otra gran obra de terror. Cuando acecha la maldad empieza como un duelo psicológico. ¿Es verdad que alguien fue poseído o solo es una enfermedad poco comprendida en un contexto rural? El espectador no tardará en encontrar respuesta a esa interrogante. Sin embargo, hay muchas cosas que suceden en este filme y que no son fáciles de consumir, sobre todo porque pasan en medio de esta violencia gráfica que desconcierta a las personas de estómagos sensibles. A mí se me hace que eres marica. Así que en los próximos minutos vamos a aclarar todas esas preguntas que la cinta de Rugna genera. Advertimos obviamente que se vienen muchos spoilers. Ahora sí viene lo chido. ¿Una maldición, un contagio o un exorcismo? Una de las preguntas que más se hacen los espectadores es por qué la llamada maldad se extiende del pueblo a la ciudad. Todo inicia en la zona rural en la que conviven los hermanos Jimmy y Pedro. La película comienza cuando ellos escuchan unos disparos. Al principio creen que se trata de un cazador, pero luego advierten que fueron demasiados. Algo anda mal. El cazador suele usar solo 1 o 2 cartuchos para derribar a cualquier animal, por grande que sea. Los hermanos deciden entonces salir a la mañana siguiente para averiguar qué pasó. Al hacerlo, encuentran el cadáver de un hombre, cortado en 2 partes. ¡Esta cosa es real, hijo! Desde la cintura. También hallan unas herramientas peculiares. Como expertos en explorar la maleza y por una foto encontrada, siguen el rastro del posible destino de la víctima. Eso les lleva a una casa de una conocida, María Elena. María Elena aclara lo sucedido, relatando una historia realmente difícil de creer, que su hijo mayor, Uriel, había sido poseído por el mal y se estaba pudriendo. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz. A este estado le llaman embichado. Esto porque en teoría podría salir de su estómago un bicho. Para solventar esa situación, ella contactó a un limpiador, que para nuestro consumo podría ser un chamán o un exorcista local. No obstante, esa persona fue la que los hermanos encontraron partida en 2 mitades en la carretera. ¿Pero qué ha pasado? Superados por la situación, Pedro y Jimmy acuden a una persona más inteligente que ellos y con mayor poder, el vecino Ruiz. El terrateniente enfrenta una situación compleja. Tiene a la esposa embarazada. Decide entre los tres una solución temporal: llevar lo más lejos posible el cuerpo, embichado, Uriel. Sin embargo, tras evitar un accidente, el cuerpo del poseído se cae de la camioneta. Problema resuelto. Como el cuerpo es muy pesado y está en un mal estado, deciden dejar a Uriel tirado. En este punto, están a unas millas de la casa de María Elena. Esta decisión significará el inicio de una serie de muertes. Y uno nuevo empieza. Empezando por el propio Ruiz y su esposa embarazada. Los decesos empiezan con la posesión de una cabra del rebaño que cuida Ruiz. El hacendado mata al animal al notar un comportamiento extraño y el rostro deformado. ¡El macho! El espectador luego sabrá que no se puede ejecutar a una entidad poseída usando balas. Por eso hay un rito que se intenta al final de la cinta. Y además que el uso de pólvora contagiaría al que ejecute el arma. Es por eso que la cabra no tiene miedo frente a la escopeta y se acerca al cañón. De esta acción, el terrateniente y su esposa son poseídos. Ya está, loco, me voy a la mierda. Y mueren de manera trágica, él a manos de ella y ella hiriéndose hasta la muerte con el mismo instrumento con el que lo asesinó. Un detalle clave: cuando Ruiz conoce a Uriel, el infectado, le profetiza que tanto él como su esposa embarazada morirán. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Cómo podía saberlo? Es probable que el demonio que habita en el cuerpo del poseído sabía que los habitantes de este pueblo no tenían idea de a qué se estaban enfrentando o cómo detenerlo, mucho menos cómo se propaga lo que llaman el mal. Pero esto resultó paradójico, porque una y otra vez en la historia se repite que no se debe matar a un embichado de manera inapropiada. En conclusión, Cuando acecha la maldad no explica exactamente la naturaleza de las cosas. Solo sabemos que con Uriel comienza una ola de muertes motivadas primero porque no se deshacen del cuerpo de manera apropiada. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Después se nos informa que debían hacer un ritual.
Además, los habitantes del pueblo propagan esa maldad de diferentes formas, usando pólvora y llevando consigo cosas o escuchando voces de los propios poseídos. ¡Tengo miedo! Por lo tanto, es una combinación de elementos de terror que el director Rugna combina. Eso sí, muchas veces a capricho y sin mucho sentido que digamos. No sé lo que piensas tú. Elementos claves. En determinado momento, debido a la recepción de situaciones que llevan a las muertes, se entiende que no se puede acabar con los embichados con balas y la pólvora solo sirve de unión entre el infectado y el ejecutor. También en la cinta son muy específicos sobre una regla: al salir de un lugar infectado por la maldad, se debe dejar atrás todas las posesiones, incluida la ropa. ¡Wow! Por esta razón, Pedro, al ir a la casa de su ex esposa Sabrina para intentar salvarla y a los hijos, termina condenándolos. Explicamos lo anterior cuando Pedro llega a la casa de Sabrina, pide ropa nueva para cambiarse, pero ya lleva encima la maldad. Tras cambiarse, el perro empieza a olfatear las prendas, contagiándose de la violencia que muestran los poseídos. De allí que el animal ataque primero a la niña más pequeña. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Esto es el clip famosísimo que vieron en TikTok, fruto del segundo matrimonio de Sabrina. El padre de esa niña le dispara al can, extendiendo la posesión. Usted no aprende, ¿verdad? Luego este mismo personaje atropella a Sabrina y su hija se suicida. En este ambiente de locura, Pedro aparentemente logra evitar que Santino y Jair, sus dos hijos con Sabrina, sean poseídos o atacados. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Se reencuentran de nuevo con Jimmy, quien ha recogido a la madre de ambos. La progenitora no entiende nada de lo que está pasando y duda de todo. Incluso recibe una llamada de Sabrina, pero es Pedro quien escucha. Y la poseída le advierte que ella buscará a sus hijos, estén donde estén. ¡Esta perra está loca! En este contexto tenemos información sobre lo que ha pasado con el matrimonio de Pedro y Sabrina en el pasado. Todo se remonta a la crisis que tuvieron durante el nacimiento del primogénito, Jair, que es autista. Una versión es que Pedro no aceptaba la condición de su hijo, y no solo lo abandonó, sino que había decidido matarlo. La familia lo impidió. Por otra parte, se cuela que Sabrina tuvo amoríos con otros hombres. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y se insinúa que incluso estuvo físicamente con su cuñado, Jimmy. Porque el director lanza toda esta información, es probable que quiera dejar por sentado que el mal ya rondaba en esa familia, en el comportamiento de cada individuo. Otra razón podría ser que para el mal es más fácil instalarse en medio de la corrupción moral o de círculos problemáticos. Una última opción es que simplemente sea una referencia para decir que no hay salvación para un grupo ya corrompido, una metáfora del mundo. Mirta sabe. Como venimos diciendo, esta producción tiene muchos giros y sorpresas. Una de ellas es que Jimmy conoce a una persona que supuestamente sabe de este tipo de casos, pues ya se habían enfrentado a varios embichados. Se llama Mirta y fue amante de Jimmy. Resulta que ella era una embaucadora religiosa y con su esposo, un supuesto pastor, crearon una iglesia para aprovecharse de la gente. Los embaucadores enfrentaron un caso de posesión en Buenos Aires, sin embargo no le dieron la importancia que debían y la situación se salió fuera de control. Ella creía que era un castigo por haberse aprovechado de la fe de los feligreses. Creo que el estafador resultó estafado. De nuevo, el director hace una referencia a la moral para mostrar lo corrupto que es este mundo, más bien los humanos. En todo caso, Mirta cuenta que uno de los monjes le enseñaron cómo detener al mal. Debían asesinar al embichado antes de que diera la luz a un niño, que encarnaría la maldad absoluta. Esto se va a poner feo. Para matar al poseído se debía usar ciertos instrumentos que fueron los que los hermanos encontraron al inicio de la película cuando hallaron el cadáver mutilado. Al mismo tiempo, mientras los espectadores consumimos toda esta información, suceden más asesinatos macabros y situaciones espeluznantes. Por ejemplo, aparece Sabrina en la casa de Mirta y se lleva a Santino, niño al que mata y luego ingiere partes de ese cuerpo, sumando el canibalismo a este caótico escenario. Actúas en forma extraña últimamente. Además, Jair sale milagrosamente de su condición de autista. Mirta dice que la explicación es sencilla, ya fue poseído. Naturalmente ni Pedro ni Jimmy quieren enfrentarlo y no le hacen caso. ¡Sí, idiota, aléjate que
puede explotar. En este punto queda claro que los hermanos no tienen otra opción, deben encontrar el cuerpo de Uriel y realizar el ritual, como los monjes le habían enseñado a Mirta. El tema es, ¿dónde buscar el cuerpo? Mirta da un nuevo giro a la historia, resulta que el mal y los niños se atraen, según ella, entonces habría que buscarlo en una escuela y demuestra que tiene razón. En efecto, en la escuela del pueblo, sí está Uriel, a punto de dar a luz a la criatura más terrible del mundo. ¡Madres, qué pedo! Los niños parecen dispuestos a ayudar a Pedro y Mirta en un principio, sin embargo, cualquier espectador se dará cuenta de que algo huele mal, y así es, logran engañar al protagonista, al que llevan a buscar un hacha, mientras la maldad asesina a la ex religiosa. ¡Adoro los finales felices! Los niños se confabulan con la maldad, y así el embichado pare al niño que será pura maldad. Todos se murieron. Fin. Una vez que Pedro sabe que perdió la batalla para realizar el rito, regresa a casa con el único hijo que le queda vivo, Jair, quien parece retomar su condición de autista. Por eso su padre le saca un mechón de pelo y una cadena de la boca. Esto solo quiere decir que Jair había matado a su abuela y se la había comido. Al mismo tiempo, Jimmy va al granero y allí encuentra al hermano menor de Uriel. Resulta que este joven se había estado escondiendo en la casa de Pedro y la razón termina de aclarar y definir la película. El hermanito de Uriel confiesa que mató al exorcista. Como justificación, dice que una voz dentro de su cabeza se lo había exigido. No me parece que este chico sea muy listo. Inferimos que el mal ya había sido transmitido entre la familia, y no solo eso, también ingirió partes del cuerpo del asesinado, otras se las dio a los cerdos, y de la madre, María Elena. Finalmente, se recuerda que una de las maneras de enfrentar a estas posesiones es impedir que la maldad te llene de miedo e invada tu mente. Aparentemente eso es lo que ha permitido a Pedro y Jaime llegar hasta este cierre sin mostrar síntomas. Sin embargo, todo su alrededor ha sido contaminado, de manera que terminan llorando de la impotencia. Saben que el mal ha triunfado y tarde o temprano de cualquier forma los alcanzará. Podría ser el fin del hombre araña. Y con esto termina la película. Así que déjame saber qué tal te pareció. Lo más impactante para mí fue la escena del perro, la verdad. Y creo que lo que muchos vieron al principio, porque eso se viralizó en TikTok y en otros reels como YouTube y Facebook. Pero déjame saber a ti qué tal te pareció. ¿En verdad te dio miedo? ¿Te pareció una película psicológica? Déjamelo saber en los comentarios. Y si crees que el mal aún está entre nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.